Y bueno, estamos de regreso y vamos a retomar el tema de lo ocurrido este fin de semana en el Parque Bicentenario. Y para ello me acompaña, están conmigo Lalo Ayala y David Rubí, Buen día. Buenos días, Pablo. que Buenos días a todos. muy buenos días, bienvenidos. Estuvieron justo cubriendo por parte de Uno Noticias este evento, pues el día de la tragedia. Así es que, sin más, les pregunto, ¿qué vieron? Pues la verdad es que cada uno estaba como haciendo su cobertura en los escenarios y esta cuestión, y la comunicación era muy reducida. De repente a mí en el chat que tenemos del equipo, ¿no? De repente alguien escribe como de, oigan, se colapsó algo, ¿no? Entonces de repente salgo como a ver, a buscar qué, a escribirles a los organizadores, oigan, pasó esto, hay alguna información, pero el internet era muy poco y pues yo empecé a buscar, encontré la zona ya acordonada y fue cuando empezamos a reportear, ¿no, David? Claro. ¿Tú cómo lo percibiste? ¿Siente que las autoridades actuaron debidamente? Entendemos perfectamente lo que dice el alcalde Mauricio Tabe de no querer generar pánico entre los asistentes, evacuar un lugar tan grande, un evento masivo de esa magnitud, también puede ser un riesgo si no hay información suficiente, pero también se debe actuar. Sí, porque justo estamos hablando de una asistencia, esperaban 50,000 personas por día con el 99% de los boletos vendidos. Entonces, eso estaba llenísimo. Desalojar solamente por en una reacción inmediata hubiera sido pues también un reto, ¿no? Y hubiera generado algo. Lo que yo sí creo que el error primordial es la omisión. Tratar de ocultar las cosas que no está pasando, porque en los chats de reporteros solamente se decía que había un par de heridos. Pero De las muertes nos ¿sienten que enteramos se trató de después. ocultar la información o no había información suficiente? Pues yo creo que se ocultó las Sí. muertes porque les cayó la estructura, evidentemente salieron sin vida del recinto, lo sacaron en ambulancia, había muy poca información, yo me acerqué a grabar la estructura colapsada y agentes de seguridad me decían, no puedes grabar, no puedes grabar, ahí yo me identifiqué Te como tiraban la luz, reportero. a la gente que llegaba con el foto, a tirar Bueno, de grabar, les tiraban la luz a la sabían cámara. que ya Sabían que algo no estaba querían que la pasando, prensa se claro. acercara. Además, a una zona que era de prensa. A una zona que era de prensa. Incluso hay en redes sociales un compañero reportero que estaba grabando que fue desalojado. Lo invitaron a retirarse amablemente. Yo creo que ahí es donde radica todo. tan En el error amablemente. de la omisión. Omitir, no decirlo. Tal vez a mí se me ocurre que hubiera sido bueno detener el evento 1 hora. Oigan, pasó esto. Quien se quiera quedar se puede quedar. Los artistas que se quieran subir se pueden subir. Pero está ocurriendo esto. Y Matt deja algo en evidencia hablando de desalojar. O sea, en Estados Unidos un estadio puede estar completamente lleno. Tienen protocolos de alguna amenaza, cualquier cosa. En 5 minutos se desaloja un estadio, ¿no? En México tenemos que empezar a pensar qué protocolos de protección civil hay para desalojar inmuebles cuando están llenos. Y eso que tú dices es muy importante, porque una cosa es no generar pánico y otra cosa es no dar información. Exacto. Porque ¿en qué momento ustedes se enteran que la caída de esa estructura había sido una tragedia? Yo estaba grabando el concierto de Charlie XCX y de pronto empezaron a entrar mensajes justo de nuestros jefes aquí preguntándonos si estábamos bien, qué estaba pasando. Entró un poco de señal y ya tenía yo muchos chats preguntándonos si estábamos bien. O sea, Y la es donde información nos vino más de enteramos. afuera hacia adentro que De de adentro hacia afuera. adentro. Todo ocurrió porque afuera. no había señal absolutamente. Entonces a mí me llegó un poquito antes el mensaje. Yo estaba en el show de Natanael, que era antes, precisamente que era el encargo, así como de, oye, grábate unos videitos de Natanael para la nota, bla, bla, bla. Y me salgo del show y empezamos a ver lo que estaba pasando. Había mucho hermetismo entre la gente. Yo estuve reportando con gente del staff, con algunos ingenieros y eso, y no tenían idea tampoco de lo que estaba pasando. Ni el staff, ni vendedores, nadie tenía idea de nada. Incluso el equipo de Natanael Cano, yo tuve la oportunidad de platicar con sus publirelacionistas previo al show que iba a dar, y ellos tampoco tenían idea de lo que estaba pasando, solo sabíamos que había un par de heridos, y es lo único que teníamos pues en el radar. E incluso me parece tardía un poco la respuesta que acaba de publicar el festival como tal, la ceremonia. Si quieren, comentamos un poco lo que dice este comunicado dirigido a la opinión pública. Los organizadores del Festival Ceremonia 2025 queremos expresar nuestro más profundo pesar por el trágico fallecimiento de Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, quienes perdieron la vida en el trágico accidente el sábado.
pues una postura bastante medianona para todo lo que está ocurriendo. Sí, sobre todo que desde un principio se dijo que iban a apoyar a los familiares de las víctimas. Yo ayer en la noche leí que los familiares de las víctimas decían que ni siquiera se habían acercado. En un comunicado inicial ni siquiera mencionaban el festival. Este comunicado está saliendo día y media después. Sí. O sea, está saliendo apenas. Entonces, me parece muy irresponsable y muy grave, uno, que las autoridades no presionen a los responsables para que de inmediato den la cara y respondan, que las autoridades revisen qué faltó en ese protocolo. Algo han dicho, pero sí, no puede pasar esto desapercibido, porque eventos en muchos lugares de la Ciudad de México se realizan, y yo he visto, no vamos a generar ni a desviar el tema, pero yo he visto en algunas salidas que se hacen ahora sí que de manera masiva, cómo se reducen las entradas, las salidas, y puede haber ahí un accidente. En este caso, a mí también me gustaría saber en qué momento la gente empieza a enterarse de lo que ocurrió, o también trataron de ocultárselo, o mucha gente se salió del festival a la 1 de la mañana sin saber lo que pasó Sin saber qué es lo que pasaba. Cuando salías te encontrabas los letreros de suspensión y era toda la información que había al momento. Yo todavía hice un sondeíto a las 2 de la mañana, me quedé como reporteros a las 2 de la mañana qué pasaba, cómo fluía. A las 2 de la mañana todavía mi jefa me encarga, oye, pregúntale a la gente qué onda. Entonces yo les estaba informando qué es lo que había pasado, porque nadie tenía idea. O sea, la gente estaba poniéndose de acuerdo, oye, mañana qué hora nos vemos y todo. A mí lo que me queda muy claro con los testimonios de ustedes es que una cosa es que atendieran la tragedia y otra cosa es que la ocultaran. Si bien tú dices, Lalo, que efectivamente se pudo haber hecho un protocolo de desalojo o un protocolo de emergencia, no se hizo, tan es así que el festival duró varias horas más. Completita la Entonces jornada. pudieron incluso irlo desalojando poco a poco si hubiera justo esto, un protocolo, si los organizadores hubieran hecho caso a las autoridades, porque las autoridades también dicen, sí les pedimos que pararan el evento, pero no lo hicieron. Entonces, ¿quién manda ahí? Justamente, ¿no? Porque también comentaban en redes sociales que esta estructura, al igual que otros osos de colores, no estaban en el primer plano de protección civil. Y no es como que llegas e instalas una grúa con un adorno así de gigante sin que lo note quien te debe revisar los protocolos no lo improvisaron. Entonces, o no les presentaron los planos adecuados a las autoridades, o lo omitieron pensando que era algo muy sencillo. Y nadie lo revisó. ¿no? Sí, Porque ahí bueno, entra eso el es otro lo lado, que ya han protección dicho, civil, ¿no? los observadores, nadie una fue a checar. firma de alguien de protección civil que aprobó que se abrían las puertas y era seguro para que se realizara el festival. Pues de entrada celebro que estén ustedes aquí dando esta entrevista, porque desgraciadamente, como fueron estos dos fotoperiodistas, pudo haber sido cualquiera. Ustedes, como ellos, estaban trabajando, ellos no iban de asistentes. Quien haya sido hubiera sido muy lamentable, pero dos personas que van a trabajar, que están ejerciendo su oficio con el fin de difundir un evento que debió haber sido absolutamente familiar y de entretenimiento, no puede acabar en un descuido de este tamaño. Y lo más grave, y que se ha dicho, es que este parque, que es un lugar que se planeó para que las familias vayan a pasarla bien, se ha ido modificando poco a poco, se han ido haciendo desde hace mucho conciertos, y cada vez son más tal vez extensos y son masivos. Tú decías, bueno, pues estaba vendido al 100%, y así como se vende, se tiene que responsabilizar de lo que ocurre, tanto autoridades como organizadores. No puede ser posible que un comunicado se emita tiempo después y con un tono, incluso por lo que acabas de leer, un poco hasta amigable, como vamos a revisar qué pasó y estamos trabajando en ello, cuando eso se debió haber hecho desde el número uno. Y lo que tienen que hacer antes que nada es buscar a las familias, hacerse cargo de lo que haya que hacerse cargo, porque nunca será suficiente. Claro. Y el comunicado dice que están en constante comunicación con las familias, pero tú comentabas que la familia dice que esto no está ocurriendo. Entonces, tampoco lo tenemos vamos la a información revisar completa. porque tampoco me gustaría asegurar algo que a mí no me consta. Yo ayer en la noche oí al papá de uno de estos dos jóvenes diciendo que ellos no habían tenido contacto
alguno con las autoridades, ni con las responsables, que son quienes finalmente tienen seguros, y esto es algo que también vale la pena revisar. ¿Hay un seguro en este tipo de boletos? ¿Cuánto costaba el boleto? ¿En qué te ampara? ¿De qué se eximen ellos? ¿Cuál es la responsabilidad de cada quien? Porque en esto a lo que todos acudimos a eventos, porque es parte de la diversión normal, natural de una ciudad como esta, es los seguros o los boletos, mejor dicho, a qué nos dan derecho y a qué no. ¿Qué te garantiza? Porque cada vez los conciertos también cuestan más. Después de la pandemia se encarecieron por obvias razones. Mucha gente se quedó sin trabajo. Ese es otro tema. Pero la gente paga. Muchas veces paga cantidades exorbitantes por ir a ver a su artista favorito. Y no puede ser posible que en el intento de ir a pasarla bien, ya no regreses. No regresen. Y en el caso de estos jóvenes estaban trabajando. Claro. ¿No? Todavía no sabemos de qué medios son. Mr. Indie, un medio especializado en música independiente, y los dos eran fotógrafos de este medio freelance. Que ellos de alguna manera sí emitieron un comunicado también, pero pues sí, digo, finalmente eran sus trabajadores, ahí tienen que responder todos. Ese es un punto muy importante también y abrir la discusión de los reporteros, periodistas, fotoperiodistas que acuden a esos eventos, sobre todo en medios donde quizás no pueda haber un respaldo. O sea, hay que ver el medio, tendrá que hacerse responsable de seguros de vida o cuestiones, porque estaban trabajando. Claro. Ellos murieron haciendo su trabajo. Pues ya veremos.